Bienvenidos a el taller sobre el programa de educación individualizada o IEP. Mi nombre es Flavia Valdés, soy la coordinadora de educación en Support for Families y hoy vamos a tener esta presentación en YouTube que también la tenemos en vivo el tercer jueves de cada mes en español. Así que hoy vamos a ver una visión bastante general de qué es una IP, cuáles son nuestros derechos, pero si tienen preguntas o quieren saber específicamente cómo toda esta información impacta en la educación de sus hijos de una forma más individualizada. Si tienen dudas sobre lo que vamos a ver, los invito a que se anoten. Lo van a encontrar en la descripción del video, el enlace para poder venir a nuestras clínicas de IEP, como dije, el tercer jueves de cada mes, donde vamos a hacer una revisión no simplemente de esta información, sino de todas las dudas que tengan acerca del IEP de sus hijos, de cuáles son sus derechos como familia y cuáles son los derechos de sus hijos. Bien. Si no nos conocen, nosotros somos Support for Families. Support for Families está basado en la ciudad de San Francisco y desde 1982 ha brindado información, apoyo a familias de niños con discapacidad de todas las edades. Brindamos talleres, apoyo uno a uno, recursos. Tenemos grupos de apoyos para padres, para jóvenes. También brindamos apoyo uno a uno a través de nuestros especialistas en recursos familiares. Tenemos un programa de mentores entre padres, de padres a padres, y ofrecemos talleres y capacitaciones continuas. Así que si ustedes se quieren contactar con Support for Families, recuerden que esta es nuestra website, www.supportforfamilies.org, y también nos pueden llamar a nuestro teléfono, que es el 415-920-5040. Y ahí van a encontrar a alguien que los va a poder apoyar en este proceso y orientarlos en las dudas que tengan. Recuerden que Support for Families es un centro de información y entrenamiento para padres, en inglés es un PTI, que básicamente son lugares donde las familias pueden recibir ayuda para comprender a su hijo con discapacidad y los derechos educativos que tiene. Estos centros ofrecen capacitaciones gratuitas. Support for Families no cobra por sus servicios, es todo gratuito para la comunidad y hay uno de estos centros en cada estado del país. Así que ustedes siempre saben que van a encontrar en estos centros un espacio para apoyarse entre familias de niños con discapacidad o con alguna necesidad de cuidado médica especial. Bien, bueno, vamos a ver hoy. Básicamente, vamos a ver qué es el Acta de la Educación de los Individuos con Discapacidades, IDEA, le vamos a decir de ahora en más, y que es la ley que básicamente habilita la existencia de un IEP o un IEP, que es un programa individualizado de educación. Perdón si digo algunas de estas acrónimos en inglés, es que muchas escuelas tal vez no nos lo digan en español, IEP, y nos digan IEP, entonces para que nos sintamos familiarizados con estos términos. Por otro lado, vamos a ver qué son los principios de la ley IDEA. Vamos a entender el proceso de tener una IEP y se les va a brindar información y recursos. Un poco la filosofía de esta presentación y que tenemos en Support for Families es que no estamos pidiendo favores, solo estamos pidiendo que los equipos de la IP, que el distrito cumpla la ley. Entonces, mientras más información tengamos sobre cómo es la ley y cómo podemos brindar una mejor educación a nuestros hijos, porque es su derecho, vamos a hacerlo. Entonces, un poco es también para aprender cuáles son los derechos, que nos sintamos empoderados para poder usarlos. Y hablando de derechos, vamos a empezar con básicamente la historia de la educación especial. Esta parte va a ser un poco más pesada, pero voy a intentar ir rápido porque todo empieza en 1973 con la sección 504 de la Ley de Rehabilitación.
Esta ley requiere que cualquier entidad que reciba ayuda pública garantice que las personas con discapacidades no sean discriminadas en ningún aspecto del empleo o se les niegue el acceso a bienes o servicios que los destinatarios de fondos federales proporcionen. La comunidad de personas con discapacidad en la década del 70 llevó a cabo sentadas y manifestaciones para que se pudieran establecer regulaciones que sean claras para cumplir estos derechos. Y particularmente en la ciudad de San Francisco tenemos que estar muy orgullosos porque hubo una protesta muy grande y que llevó a que en el 1990 se cree la ley ADA, que muchas veces lo van a ver con este nombre, que es la ley para personas con discapacidad. Y si les gusta este tema, les recomiendo un documental que se llama Crip Camp, está en Netflix, es espectacular y un poco cuenta cómo cómo fue este movimiento que propició tantos derechos para las personas con discapacidad. Específicamente hablando del área de educación, la primera ley es la ley de 1975, que es la ley de educación para todos los niños discapacitados para apoyar a los estados y localidades en la protección de los derechos, la satisfacción de las necesidades individuales y la mejora de los resultados para los niños con discapacidad y sus familias. Antes de esto, las escuelas en Estados Unidos educaban solo a un niño de cada 5 con discapacidades y muchos estados tenían leyes que los excluían. em, y en ese momento era normal, totalmente natural, que tal vez los niños con discapacidad no vayan a la escuela o que estén institucionalizados. Entonces fue un gran cambio esta ley. Mediante una reautorización en 1990 tenemos la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, IDEA, que básicamente garantiza que los niños con discapacidades tengan acceso a una educación pública, gratuita y apropiada, que ya vamos a ver dentro de poco, que esto se llama FAPE o FAPE, y que se les brinda educación especial y servicios relacionados. En el 2014 fue la Ley de Mejora de la Educación para individuos con discapacidades, y esta reautorización por el Congreso llevó a algunos cambios significativos, lo que justificó el ligero cambio de nombre de la ley. Esta nueva iteración de la ley se alineó más con la ley Que ningún niño quede atrás del 2001, que buscaba asegurar que todos los niños tengan una oportunidad justa, igual y significativa de obtener una educación de alta calidad y alcanzar como mínimo las competencias en los desafiantes estándares académicos y evaluaciones académicas estatales. Por último, hubo una revisión de la ley, que es la ley de éxito de todos los estudiantes, y esta fue esencialmente una reautorización de que ningún niño se quede atrás, que básicamente dice que los estados son responsables de responsabilizar a las escuelas. Los estados pueden establecer sus propias metas para el logro estudiantil dentro del marco federal. Los estados adoptan sus propios estándares académicos desafiantes, esto es importante. También se requiere que el diseño universal para aprendizaje se busca satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos aquellos con diferencias en el aprendizaje y pensamiento. La última reautorización de la ley fue en 2004, así que actualmente estamos esperando una reautorización porque se deben hacer cada 15 años. Y bueno, ya estamos un poco desfasados. Bien, ahora que ya vimos un poco la historia de la educación especial, de las leyes de educación especial, vamos a empezar a ver qué es IDEA, qué es la ley que tenemos actualmente y cómo entiende la discapacidad. Me gusta empezar con esta frase porque creo que explica muy bien en una visión a largo plazo qué es la educación especial, cuáles son los propósitos, para qué tiene que prepararnos la educación especial. Y entonces, IDEA dice que la discapacidad es una parte natural de la experiencia humana y de ninguna manera menoscaba el derecho de los individuos a participar o contribuir en la sociedad. Mejorar los resultados educativos de los niños con discapacidades es un elemento esencial de nuestra política nacional para garantizar la igualdad de oportunidades, la plena participación,
la vida independiente y la autosuficiencia económica de las personas con discapacidad. Entonces acá estamos viendo cuál es bien la meta a la que tenemos que llegar mediante esta ley, lo que nos proporciona la educación especial. Bien, entonces, si los servicios de la educación especial, los distritos escolares deben darle al estudiante una clasificación. Acá tenemos la lista de las 13 clasificaciones, perdón, que son las categorías para calificar a recibir servicios de educación especial. Ellas son discapacidad intelectual, problemas de audición, trastornos del habla o del lenguaje, problemas de visión, trastorno emocional grave, discapacidades ortopédicas, autismo, lesión cerebral traumática, otras discapacidades de salud, dificultades de aprendizaje específicas, sordoceguera, sordera y discapacidades múltiples, y que a su vez tienen que tener un impacto en lo educativo, dice la ley, o sea que para calificar tienen que estar estos dos elementos, caer bajo de esta categoría y tener un impacto significativo en lo educativo. Importante con estas categorías es que recuerden que no son médicas, ¿sí? Son categorías educacionales, entonces tal vez para ustedes es necesario igual consultar con un médico porque esto es educacional, si tienen algún tipo de cuestionamiento con respecto a los diagnósticos, esto es del lado educativo. Por otro lado, recuerden que el distrito, es decir, la persona que va a hacer la evaluación de su hijo, como dijimos, evalúa, pero no diagnostica. Y algo también importante con estas categorías es que decimos que son el punto de entrada. Por ejemplo, mi hijo tiene problemas de visión, ¿sí? Entonces entra dentro de la categoría número 4, pero también tiene algunas dificultades en el aspecto de la conducta y necesita apoyos y una instrucción diseñada específicamente para sus necesidades en el área de la conducta. Entonces, decimos que es el punto de entrada porque puede que recibas servicios para el área de la visión, pero si tu hijo también necesita servicios en otras áreas, también los va a recibir. Por eso es como el primer paso es que entre entre unas categorías y después se despliegan un montón de servicios en función de las necesidades de tu hijo y en función de lo individualizado que esto es, porque básicamente eso es el IEP. Bien, ahora vamos a profundizar un poco sobre los conceptos fundamentales de IDEA, que los primeros de ellos que queremos destacar son, por un lado, la participación y el progreso. ¿Qué quiere decir esto? La participación y el progreso de cada niño con una discapacidad en el currículo general, incluyendo abordar las necesidades únicas que surgen de las discapacidades del niño, esto es directamente desde la ley. Por otro lado, la participación de padres y estudiantes junto con el personal de educación especial y general en tomar decisiones individuales para apoyar el éxito educacional de cada estudiante. Y la preparación postescolar. Básicamente, la ley prepara a nuestros niños para pensar, bueno, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando termine la escuela? ¿Qué va a querer estudiar? ¿Va a querer tener una vida independiente? ¿Va a estar preparado para el empleo? Bueno, la ley IDEA también se ocupa de esas transiciones, brinda servicios para ello. Entonces tenemos que estar atentos en esos momentos también. Bien, vamos a definir conceptos que son claves, que muchas veces los mencionamos por demás y a veces no sabemos bien a qué nos referimos. Entonces vamos a decir que cuando hablamos de educación especial, básicamente estamos hablando de una instrucción especialmente diseñada para satisfacer las necesidades únicas de su hijo. Esto se va a hacer a través del IEP. ¿Qué quiere decir instrucción especialmente diseñada? Quiere decir que lo que tu hijo necesita puede que no sea igual o no, es más, no debería ser igual a lo que otro niño necesita, porque cada individuo es distinto, cada individuo tiene sus necesidades, pero también sus fortalezas. Entonces, cuando se construye un IEP, es totalmente individualizado. No puede haber dos IEPs que sean igual, porque no hay dos niños que sean iguales. Por
lado, en ese IP también vamos a hablar de servicios relacionados y ayudas y servicios complementarios. Cuando hablamos de servicios relacionados, estamos hablando de aquellos servicios que los niños necesitan para poder beneficiarse de la educación especial, es decir, de esta instrucción especialmente diseñada para tu hijo. Por ejemplo, terapia del habla, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, servicios de enfermería. Todos estos son para poder beneficiarse de la educación especial. Por otro lado, también tenemos aquellas ayudas y servicios complementarios que son los necesarios para que tu hijo pueda recibir clases en la educación general, que básicamente es lo que buscamos, que nuestros hijos estén el máximo tiempo posible en la educación general. No solo buscamos porque hay información que diga que esto es importantísimo, sino que la ley también lo dice, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, niños que necesitan un paraprofesional, niños que necesitan más tiempo para resolver una tarea, niños que necesitan tal vez hacer un examen en un salón que no haya tantos ruidos o tantas distracciones. Todas estas son ayudas y servicios complementarios para que tu hijo se pueda beneficiar de la educación general. Bien, ahora vamos a ver los 6 principios de idea del Acta de la Educación de los Individuos con Discapacidades. Primero, que lo mencioné en nuestra primera diapositiva, es FAPE. En inglés significa Free and Appropriate Public Education y en español le decimos educación gratuita, apropiada y pública. Bien. La F de free es por gratuita. Gratis significa que el gobierno paga por la educación de los estudiantes con discapacidad. No hay costo para las familias, no le tiene que salir dinero a las familias que sus hijos tengan una educación de calidad. Sin embargo, puede que las familias tengan que pagar los mismos costos extra, para actividades extraescolares. Por ejemplo, si hay algún club que todos los niños deben pagar, en ese caso nos toca pagar a las familias, pero para beneficiarse de la educación de sus hijos, es totalmente gratuito para las familias. Es por apropiada. Apropiada significa que los niños con discapacidad tienen el derecho a recibir una educación que sea apropiada para ellos. Y para ellos deben calificar, recuerden las 13 categorías, y obtener un IEP para darle los servicios para apoyar sus necesidades. Por pública, pública refiere a que es bajo el sistema público, estudiantes con discapacidad, cualquier sea la severidad, naturaleza de la misma, tienen el derecho de ser educados bajo la supervisión pública. Y la E es por educación, porque la educación debe ser provista a cualquier niño en edad escolar con discapacidad. Entonces, el concepto de FAPE es muy importante. Bien, segundo punto de los principios es la evaluación. Vamos a detenernos a hablar sobre la evaluación bastante, porque es una de las partes más importantes de tener un IEP. Y básicamente la evaluación lo que nos ayuda a entender al equipo de IEP en el que formamos parte como familia es cuáles son las fortalezas y las necesidades de nuestro hijo. Entonces, como padres tenemos que estar muy conscientes y ser muy abiertos con la información que tenemos, participar en este proceso cuando nos hagan preguntas, porque si pensamos en el IEP como una casa, la evaluación son los cimientos. Entonces, todo parte de acá. Bien. Entonces, cuando hablamos de evaluación, recuerden que el distrito escolar está obligado a proporcionar una evaluación educativa integral que evalúe a su hijo en todas las áreas de discapacidad sospechadas, y en esto estoy citando a la ley. Ahora vamos a ver un formulario en la siguiente diapositiva donde nos muestran ciertas áreas donde pueden evaluar a los niños y abajo dice otras. En ese otras, recuerden que ustedes pueden pedir la evaluación que consideran que es necesaria
para evaluar a su hijo, porque la ley dice que es en todas las áreas de sospechas de discapacidad. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo que les di antes, si un niño tiene una discapacidad auditiva, pero también tiene algunas dificultades para regular su conducta, o se frustra mucho al hacer las tareas, o tiene dificultades para conectarse con sus compañeros, por ejemplo, y nosotros queremos evaluar en esa área, también podemos hacerlo, podemos pedirlo, es nuestro derecho como papás para hacerlo. Por otro lado, la evaluación inicial, recuerden, es decir, la primera que se hace es para fines elegibles. Básicamente determina si su hijo va a tener un IEP. Estas evaluaciones que se les realiza a los niños deben realizarse al menos cada 3 años, comúnmente conocidas como en inglés el triennial, ¿sí? Pero con mayor frecuencia si ha habido un cambio en las habilidades, como una mejora o una regresión, o durante los tiempos de transición. Por ejemplo, cuando el niño está haciendo la transición desde middle school a high school, o cuando el padre solicita una evaluación, pero las evaluaciones no pueden hacerse más de una vez al año. El evaluador tiene que estar capacitado y tener conocimientos, es decir, tiene que tener certificaciones para poder evaluar a sus hijos, y ustedes se tienen que sentir cómodos con la persona que va a evaluar a su hijo, y tiene que utilizar más de una herramienta de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos data de distintas fuentes, no simplemente de test, sino también de el input que puede dar la familia, la maestra, de observaciones que se puedan tener sobre el niño. Toda esta información nos lleva a construir una mejor evaluación. Por otro lado, para nosotros que el idioma español es nuestra lengua materna, recuerden que bajo ley tienen que evaluar al niño en el idioma nativo, y que también en el estado de California no se pueden utilizar pruebas de coeficiente intelectual debido al sesgo racial y cultural. Esto fue producto de una orden de la Suprema Corte de Justicia, Larry versus Rice. Bien, acá vemos un ejemplo de cómo es un plan de evaluación. Este es uno de mentirita que usamos para demostrar cuáles son las áreas. En esta parte tenemos, acá se los estoy mostrando con el mouse, las áreas de evaluación en las que se puede evaluar al niño, y en esta parte encontraríamos quién es la persona que va a evaluar a ese niño. Recuerden, si ustedes tienen preguntas en este momento sobre cuáles son las certificaciones o cómo se van a instrumentar determinadas evaluaciones, pueden hacerlo, porque es ilegal que evaluar a un niño sin el consentimiento de los padres. Al final de este plan está la firma de ustedes, entonces se tienen que sentir cómodos con las personas que van a evaluar a su niño, para firmar y ahí entregarlo a la escuela, a la maestra de su hijo, si es ella la que hizo el pedido. Y es importante que una vez que se sientan cómodos, que firmen este papel y que lo hagan, porque nosotros tenemos como ciertos tiempos, la ley tiene ciertos tiempos, entonces una vez que ustedes firman, ahí ya empieza a contar el reloj para que empiecen a evaluar a nuestros hijos y posteriormente le empiecen a brindar los servicios que necesitan. Bien, entonces, ¿por qué insistimos tanto en la importancia de la evaluación? Como dijimos, la evaluación identifica las áreas educacionales donde se necesita más ayuda, y confirma la categoría de discapacidad. Estas necesidades educativas lo que va a determinar son servicios. Entonces, por ejemplo, si su hijo necesita una terapia del lenguaje, si necesita un paraprofesional, si necesita transporte específico, terapia ocupacional, fisioterapia, todo esto va a salir de tener una buena evaluación. También es un buen momento para hacer preguntas al respecto. Recuerden que
Es importante tener una buena comunicación, ser consistentes con nuestro equipo de IEP, para que nuestro hijo básicamente pueda tener la educación que merece. Y ahora sí, punto número 3. ¿Qué es un IEP? Bueno, de un programa de educación individualizado o un IEP, básicamente lo que pensamos es en su propósito. El propósito del IEP es mover del niño donde está hoy a donde queremos que esté en un año. Y últimamente, y al final, perdón, pensando también en su adultez. Entonces, por esta razón, nosotros escribimos metas, se escriben metas en una IP, en cada área de necesidad y no solamente en el área específica de discapacidad. Entonces, por eso decimos que la IP es sobre educación y no es académico. Cuando digo académico me refiero, por ejemplo, a saber leer, saber resolver un problema matemático, pero la educación es mucho más grande. La educación también es, por ejemplo, puede compartir el almuerzo con otros estudiantes, puede expresar sus necesidades, puede desplazarse por la escuela, ¿sí? Entonces abarca muchas áreas el proceso de educación. Nosotros queremos que nuestro hijo tenga metas en todas las áreas que lo requiera. Cuando hablamos de una IP, hablamos que es un proceso, es una reunión y es un documento. Decimos que es un proceso porque no es simplemente la IP un papel que está ahí y dice algunas palabras, dice metas, pero después nadie las cumple, sino que el IEP es un proceso que implica seguimiento de progreso, seguimiento de objetivos, comunicación, reuniones de equipo para discutir objetivos. Vendría a ser, es un documento que en realidad está muy vivo y que se tiene que ir actualizando y que le tenemos que poner mucho ojo porque ahí está toda la información para poder apoyar a nuestros hijos. Por otro lado, es una reunión que ocurre al menos una vez al año, pero puede ocurrir más de una vez al año si se la convoca. Entonces recuerden que si ustedes tienen alguna duda, pueden pedir una reunión de IEP. En nuestra clínica de IEP que les comenté que hacemos el tercer jueves de cada mes, al final yo les mando algunos ejemplos de cartas donde ahí podemos hacer el pedido para tener más reuniones de IEP cuando ustedes lo consideran necesario, y el distrito escolar tiene 30 días para darnos una cita. Em, ¿Qué debo esperar en una reunión de IEP? Básicamente, usted y los demás miembros del equipo discutirán el nivel actual de logros académicos y desempeño funcional de su hijo, metas medibles del IEP diseñadas para satisfacer las necesidades del niño, servicios de educación especial, servicios relacionados y ayudas complementarias. Van a hablar de metas SMART, que ahora vamos a hablar en la siguiente diapositiva, y van a hablar también de ubicación, es decir, este continuo de servicios después de todas estas metas, servicios, ayudas, ¿dónde se van a dar? Por otro lado, vamos a hablar que el IEP es un documento, es un contrato legalmente vinculante decidido por el equipo de IEP. Algo a tener en cuenta es que si ustedes no están de acuerdo, pueden firmar con excepción y volver a la mesa y negociar, porque al fin y al cabo es un proceso de negociación. También ustedes pueden estar de acuerdo con algunas partes y con otras partes no. California brinda ese derecho a los padres. Algo que también es importante es que intentamos no firmar el IEP en el momento, porque por lo general son reuniones muy largas donde se escriben muchas cosas, entonces tener tiempo para poder leer el IEP es una buena forma de abogar por los derechos de nuestros hijos, de pedir ayuda. Nos pueden llamar a Support for Families si necesitan ayuda para entender bien cómo van a ser los servicios, cómo son las metas para su hijo, y que una vez que se sientan cómodos, lo firmen, y a partir de ahí empieza este proceso de que se le empiecen a brindar los servicios a sus hijos. Como dijimos, en el IEP vamos a encontrar metas. Básicamente el equipo construye metas juntos. Estas metas nos ayudan a determinar si el IEP básicamente está funcionando.
Y para construir esas metas, recuerden que utilizamos data y que básicamente nos ayudan a ver cuál es el destino final de acá a un año que queremos alcanzar con nuestros niños, aunque también puede haber metas que sean un poco más cortas. Utilizamos algo que se llaman metas SMART. Si quieren, acá pueden poner pausa y les dejo para que lean bien cómo tienen que ser las metas, porque queremos que sean metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y oportunas. Y acá les dejé un ejemplo también para que puedan leer de una buena meta SMART, que son metas que nos van justamente a permitir medir el progreso que nuestros hijos están haciendo. Punto importante es que los servicios que se brindan pueden ser modificaciones o acomodaciones. Tener estos elementos en cuenta es importante para poder hablar en las reuniones de IEP, que va a impactar en la capacidad de su hijo para recibir un diploma o un certificado de finalización. Acomodación básicamente cambia cómo los estudiantes aprenden esa tarea, no cambia el currículo de forma significativa. Por ejemplo, niños que tal vez para hacer un examen, en lugar de darles todas las actividades en la misma hoja, se lo dividimos y se lo damos en 4 hojas distintas. ¿Por qué? Porque hay niños que se sienten abrumados al ver toda una hoja llena de tareas y entonces se confunden o se frustran. Eso simplemente estamos cambiando la forma en que se lo damos. O niños que tienen dificultades para leer un texto muy extenso, entonces se utiliza un audiolibro, por ejemplo, con ese estudiante. El libro es el mismo, la actividad es la misma, solamente cambia la forma. Los niños que reciben currículos con acomodaciones, al graduarse van a recibir un diploma. Pero en aquellos casos donde las modificaciones del currículo son significativas, es decir, cambia el qué, va a impactar en la capacidad de recibir este diploma. Ejemplo de una modificación. Supongamos que los niños están aprendiendo el nombre de los 50 estados. Tal vez para un niño que tiene una IP y recibe currículo con modificaciones es muy complejo hoy en día aprender los 50 estados de memoria. Entonces, se trabaja con ese niño que se aprenda el estado en el que vive y la ciudad en la que vive. Esa es una modificación, porque cambia significativamente el qué. Entonces, cuando ese niño que ha recibido durante su trayectoria escolar modificaciones, a recibir un certificado de finalización. ¿Quiere decir esto? Que nuestra recomendación es que pueda hablar con el IEP, con el equipo de IEP, a ver qué va a pasar cuando mi hijo se gradúe. ¿Va a recibir un diploma? ¿Va a recibir un certificado de finalización? Por otro lado, también en California hay una nueva resolución que habla sobre un camino alternativo para recibir el diploma. Esto está especificado para un grupo particular de niños, no es para todos. Entonces, otra de nuestras recomendaciones es que si su hijo está actualmente en middle school y ustedes tienen reuniones de IEP, que pregunten por este camino alternativo para obtener un diploma. Es todavía nuevo, las escuelas están aprendiendo, pero queremos brindarle la formación de que esto existe. Support for Families va a tener talleres con el distrito escolar que hablen de este tema, entonces estén atentos a nuestro calendario. Y si también probablemente subamos el video a YouTube para que ustedes puedan entender si su hijo puede calificar a tener este camino alternativo para recibir un diploma. Principio número 4 es el ambiente lo menos restrictivo posible. Este es un principio fundamental de IDEA que básicamente es asegurar que los estudiantes con discapacidad sean incluidos con sus compañeros en la educación general, es decir, con sus pares sin discapacidad, la mayor parte del tiempo posible. Entonces, cuando hablamos de el ambiente lo menos restrictivo posible, estamos hablando del salón de educación general, con acomodaciones, con modificaciones, pero ese es el ambiente lo menos restrictivo posible.
tal vez no es para todos los niños en todo momento. Entonces, tenemos que tomar este concepto como flexible, en que tal vez para algunos niños pueden tomar, por ejemplo, una clase de matemática en un ambiente un poco más restrictivo y volver para la clase de arte a el salón de educación general. Eso es lo que queremos. Recuerden que no puede haber una predeterminación, es decir, mi hijo porque tenga autismo no tiene por qué ir a un salón especial para niños con autismo sin haberle hecho una evaluación, sin estar en un IEP, porque nosotros queremos hablar que la ubicación sea la menos restrictiva posible. Por eso está bien preguntar en una reunión de IEP, que como padres preguntemos, ¿es este el ambiente lo menos restrictivo posible? Porque recuerden que al fin y al cabo vamos a utilizar suplementos y ayudas complementarias. Entonces, recuerden que el ambiente lo menos restrictivo posible es un principio fundamental de la ley. Otro principio fundamental de la ley es la participación federal. Las leyes federales y estatales otorgan a los padres el derecho y la responsabilidad de la participación en la educación de sus hijos, que incluye cosas como iniciar una solicitud de evaluación, participar de el IEP, estar de acuerdo o en desacuerdo con los servicios ofrecidos. Recuerde que usted puede volver a la mesa y negociar porque usted es un miembro crítico del equipo de IEP y no hay nadie que conozca más a sus hijos que ustedes. Una parte clave de las reuniones del IEP es brindar a los miembros del equipo oportunidades para compartir sus opiniones e inquietudes, y su opinión es fundamental para construir un IEP que sea apropiado a las necesidades de su hijo. Bien, ahora vamos a ver quiénes son los miembros del IEP. El primero es padre, madre, miembro familiar. Recuerde que usted es un miembro igualitario del equipo. Todo lo que sucede en el equipo de IEP es una colaboración. Tal vez ellos son expertos en sus campos, pero usted es experto en su hijo. Algo también importante con respecto a lo familiar, cuando su hijo crezca, debe invitarlo a las reuniones de IEP a partir de los 14 años. La ley federal dice a los 16, en California se los invita antes, y es importante que nuestros hijos sean parte de su proceso, que sepan que tienen una IEP, entonces tenemos la obligación de, a medida que vaya creciendo, invitar a nuestros hijos a el IEP. También va a formar parte el maestro de educación especial, el maestro de educación general, el director de la escuela o administrador del centro educativo, el representante del distrito escolar, profesionales, evaluadores y otros. Recuerde que usted tiene derecho a invitar a quien quiera a participar de la reunión del IEP. Por ejemplo, si usted siente el apoyo de un amigo o pariente o quiere invitar a una persona de su confianza para que tome notas, usted puede hacerlo. El distrito escolar debe informar a la familia por escrito quiénes van a ser las personas que asistan a la reunión para que puedan estar preparados, porque estar preparados para estas reuniones es fundamental. Es el momento de compartir preocupaciones, hacer preguntas, hacer comentarios. Es el momento de decir, yo no soy maestra, yo no soy psicólogo, ¿me podés explicar a qué te referís con conciencia fonológica? ¿A qué te referís cuando hablas de motricidad fina? Es el momento para preguntarlo. Recuerden también que está dentro de sus derechos grabar, por ejemplo, la reunión de la IEP si ustedes avisan con 24 horas antes. Y hablando de derechos, el punto número 6 también es fundamental. Dije que todos eran fundamentales al fin y al cabo, pero este es súper importante porque son las garantías procesales. ¿Qué son las garantías procesales? Básicamente, las garantías procesales son los derechos que tenemos como padres tutores legales, padres sustitutos de niños con discapacidades entre los 3 y los 21 años. Es una visión general de todos nuestros derechos. Esta presentación está construida con base en las garantías procesales. Recuerden que las garantías procesales nos la tienen que dar cuando nosotros pedimos una copia, cuando su hijo es remitido para una evaluación de educación especial, cada vez que se le entrega un plan de evaluación de su hijo,
Si al recibir también una queja estatal o de proceso debido en un año escolar, y cuando se toma la decisión de realizar una remoción que constituye un cambio de colocación. Así que les sugerimos que lean sus garantías procesales. Ahí tenemos una descripción de cuáles son todos nuestros derechos como familia, cuáles son nuestras obligaciones. Así que es súper importante conservarlos, nos lo tienen que dar en nuestro idioma. En nuestra presentación de IP, la que le dije que hacemos los jueves, también hablamos, las compartimos estas garantías procesales, así que también se pueden sumar. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se resuelven las disputas, porque en ocasiones surgen desacuerdos, es natural en cada proceso. Entonces, cuando surge un desacuerdo, el primer paso es hablar con el maestro de educación especial o el maestro general de su hijo acerca de sus preocupaciones. A continuación, si no esto funciona, se puede discutir el problema con el director o solicitar una reunión de el IEP, como dijimos. Una reunión tenemos que tener obligatoriamente todos los años, pero pueden solicitar otra reunión cuando ustedes lo consideren. Si en una reunión del IEP no se logra resolver el problema, por favor, póngase en contacto con el supervisor de educación especial de la escuela de su hijo. ¿Cómo sé quién es el supervisor? Si ingresan, les iba a decir que hagan clic, pero esto es un video. Si ustedes ingresan a la website de el Dígito de San Francisco y escriben supervisor de educación especial, ahí van a encontrar la lista de todos los supervisores según la escuela. Por otro lado, otra idea es hablar con la defensora, que básicamente es una facilitadora neutral que ayuda a las familias a navegar por el proceso de educación especial y puede investigar quejas y preocupaciones. Ella trabaja para el distrito, pero está íntimamente conectada con Support for Families, entonces también nos pueden llamar si ustedes están teniendo algún tipo de dificultad en su proceso de IEP. Para poder apoyarlos o ponerlos o darles la referencia de que hablemos con esta defensora, que básicamente lo que hace es apoyar a familias. Otra muy buena alternativa es la resolución alternativa de disputas. Básicamente, lo que les proponemos es que si ustedes están interesados en esta resolución alternativa de disputas, pueden ponerlo en Google o pueden sumarse a nuestra presentación y les vamos a enviar la información. Le decimos en inglés ADR, ADR, es una opción alternativa a la mediación tradicional. Básicamente se promueve el uso de facilitadores externos para ayudar a las partes a llegar a una solución mutuamente aceptable de manera colaborativa y respetuosa, manteniendo los intereses del estudiante como centro del proceso. Es una mediación voluntaria, por lo que sus conclusiones no son vinculantes. Tenemos en Support for Families varios talleres acerca de resolución alternativa de disputas, entonces les propongo también que si están interesados en esta forma de resolver conflictos, que puedan buscar en nuestro calendario. Y después tenemos algunas formas que son un poco más formales, ¿sí? De resolver disputas, porque nosotros siempre queremos mantenernos en el bajo nivel de resolución de disputas, porque es lo menos costoso para las familias, es lo más rápido en muchos casos para poder resolver conflictos, pero sepamos que nosotros tenemos derechos y uno de esos derechos es, por ejemplo, solicitar una mediación y un debido proceso. La mediación es un proceso de resolución de disputas voluntario a nivel estatal. En la mediación exclusiva, un mediador neutral le ayuda a usted y al distrito a discutir y tratar de resolver el desacuerdo. Los mediadores no son empleados del distrito y no tienen ningún interés personal en el desacuerdo. Los mediadores son seleccionados de manera imparcial por el Estado y conocen las leyes y regulaciones relacionadas con la provisión de educación especial y servicios relacionados. El proceso de mediación incluye una conferencia de mediación a la que usted, el mediador asignado y un representante del distrito que tiene autoridad para tomar decisiones asisten. No se permite la participación de abogados o defensores, ya sea para el estudiante, los padres o para el distrito en esta mediación exclusiva.
Las quejas de proceso, de debido proceso, perdón, proporcionan una manera de solicitar una audiencia ante un juez de derecho administrativo bajo la ley de educación para personas con discapacidad. Tanto los padres como el distrito pueden presentar una queja de debido proceso sobre cualquier asunto relacionado con una propuesta o negativa a iniciar un cambio de identificación, evaluación o ubicación educativa de un estudiante, o en cuanto a la provisión de FEI. El proceso comienza con la presentación de un aviso de queja y comprende un periodo de resolución que incluye una reunión obligatoria de sesión de resolución, mediación opcional y una audiencia de debido proceso ante un juez que resulta en una decisión por escrito. Y por último tenemos las quejas de cumplimiento, que se utilizan cuando los servicios escritos en el IEP no se proporcionan tal como están escritos. Se pueden presentar a nivel local, en cuyo caso el distrito escolar llevará a cabo la investigación, o ante el Estado, en cuyo caso el Departamento de Educación de California llevará a cabo la investigación, además de solicitar que el distrito comience a proporcionar los servicios como están escritos en el IEP. Los padres pueden solicitar servicios complementarios. Esto es importante saber, que es nuestro derecho solicitar servicios complementarios cuando lo que está escrito en el IEP no se ha cumplido. Algunos últimos derechos legales por cubrir. Recuerden que si usted no está de acuerdo con los resultados de la evaluación realizada por el distrito escolar, tiene derecho a solicitar y obtener una evaluación educativa independiente para su hijo de una persona calificada para realizar la evaluación con fondos públicos. El padre tiene derecho a una sola evaluación educativa independiente a cargo del público cada vez que la agencia pública realiza una evaluación con la que el padre no esté de acuerdo. El distrito escolar debe responder a su solicitud de una evaluación educativa independiente y proporcionarle información sobre dónde obtener una evaluación educativa independiente. Si el distrito escolar cree que la evaluación del distrito es apropiada y no está de acuerdo con la necesidad de una evaluación independiente, tiene el derecho a ir a debido proceso para demostrar que la evaluación fue apropiada. Si el distrito prevalece, todavía tiene derecho a una evaluación independiente, pero no gratuita. Y el equipo de IEP debe considerar las evaluaciones independientes. Por otro lado, recuerden que también tenemos derecho a acceder a los expedientes educativos, si ustedes lo solicitan, sobre nuestros hijos dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud verbal o por escrito. También tenemos derechos con respecto a suspensiones. Si un niño excede los 10 días en dicha colocación, se debe realizar una reunión del equipo de IEP para determinar si la mala conducta del niño es causada por la discapacidad. Esta reunión del equipo de IEP debe tener lugar inmediatamente, si es posible, o dentro de los 10 días posteriores a la decisión del distrito escolar de tomar este tipo de acción disciplinaria. Otro importante derecho es la notificación previa por escrito. Este aviso previo por escrito es que implica que la escuela debe proporcionar a los padres de un estudiante con una discapacidad dentro de un tiempo razonable si desean evaluar al estudiante, determinar si el estudiante es elegible para servicios de educación especial, cambiar la evaluación del estudiante o ubicación educativa o plan educativo, o básicamente una IP. Por otro lado, recuerden que también tenemos otro derecho como familia, que es que se llama pendiente, que quiere decir que si se rechaza la solicitud de los padres de evaluar a su hijo o cambia el plan educativo o la ubicación de su hijo, esta regla se llama quedarse quieto o pendiente. Quiere decir que si hay un desacuerdo, la ley federal requiere que el niño permanezca en su ubicación educativa actual durante cualquier revisión legal. Bien, por último, vamos a ver los pasos y los tiempos del proceso de IEP. Por lo general decimos que es un ciclo porque el proceso se repite cada año para un niño identificado como elegible para la educación especial. Entonces, el paso número 1 son preocupaciones educacionales. Al principio de este siglo puede ser iniciado por un diagnóstico específico o por motivos de preocupación señalados por la familia, cuidadores, maestros, que ven al niño a menudo y notan que el niño puede no estar alcanzando ciertos hitos esperados o está teniendo dificultades particulares en la escuela. Si un niño tiene una discapacidad de salud significativa,
el médico del niño también se convierte en una parte invaluable para iniciar este ciclo, como para continuar definiendo las necesidades individualizadas del niño para que pueda participar plenamente de la escuela. El punto número 2 es el pedido de evaluación. Los padres o los maestros pueden hacer una referencia al Departamento de Educación Especial de un distrito escolar para solicitar una evaluación del niño bajo la ley. En nuestra presentación de Support for Families compartimos cartas por si ustedes quieren hacer este pedido de evaluación. Recuerden que siempre lo hacemos por escrito. Y la tienen que dirigir al director de Educación Especial del distrito. Esta solicitud siempre es por escrito, pongan fechas porque son importantes para seguir al pie de la letra estos tiempos del proceso de IEP. Paso número 3, el distrito escolar tiene 15 días para responder a la solicitud por escrito también, con un plan de evaluación, y si se niega, la negativa también debe estar proporcionada por escrito y con datos que especifiquen por qué se niegan a evaluar. Y esta nota que nos mandan por escrito es un ejemplo de el aviso previo por escrito que hablamos como derecho en la diapositiva anterior. En el paso número 4, si se presenta un plan de evaluación, los padres tienen 15 días para dar su consentimiento, para firmarlo. Los padres deben sentirse cómodos con las calificaciones de las personas que realizan las evaluaciones y deben hacer todas las preguntas que necesitan antes de dar su consentimiento mediante la firma. Tener este conocimiento informado es un derecho básico que tenemos como padres. Paso número 5, el distrito escolar tiene 60 días para completar las evaluaciones y llevar a cabo una reunión de IEP para determinar la elegibilidad. Si este es el primer IEP, se discute y se determina si el niño es elegible para la educación especial en función de las evaluaciones. Si es elegible, el equipo de IEP determina metas apropiadas, individualizadas y medibles para el niño, así como la instrucción individualizada y los servicios relacionados necesarios para que el niño progrese y alcance estas metas en un año. La necesidad del niño determina esta ubicación adecuada, es decir, qué tipos de entornos de instrucción especializada y servicios especializados se brindarán. Contrariamente a lo que el nombre le dice, la ubicación, cuando hablamos del ambiente lo menos restrictivo posible, no estamos hablando de un lugar físico, sino de un conjunto de servicios para apoyar adecuadamente a un niño para que pueda beneficiarse de su educación. La ley le pone mucha importancia a educar a los niños en el ambiente lo menos restrictivo posible. Luego, en el punto número 6, se hace la escritura del IEP. Punto número 7, si ustedes quieren tener alguna otra reunión más allá de la anual, recuerden que pueden pedir y el dígito tiene 30 días calendario para contestarnos con una fecha. Si necesita más información, se pueden pedir nuevas evaluaciones que tal vez sean necesarias, es su derecho a hacerlo. Todos los años se tiene que hacer una revisión del IEP y cada 3 años se reevalúan en todas las áreas sospechadas de discapacidad para identificar si los servicios siguen siendo los apropiados, si sigue necesitando de la educación especial. Algo importante que cuando en estos momentos de los tiempos hablamos de 15 días, 30 días, estamos hablando de días calendario, es decir, que solo se cortan en aquellos feriados que son largos como vacaciones de primavera, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, ¿sí? En todos aquellos que sean más de 5 días. Por último, queremos dar el reconocimiento a el manual de educación especial, que es donde nosotros sacamos toda la información para poder brindarles a ustedes. Si ustedes quieren acceder a ese manual, es gratuito. Esta es la website también, la guía completa de IEP, escrita por un abogado llamado Lawrence Siegel. También agradecemos al Departamento de Educación de California,
a la a la División de Servicios de Educación Especial. Y algo muy importante es que Support for Families es una organización sin fines de lucro que brinda información, capacitación, asistencia y recursos. Support for Family no es una firma legal ni una agencia de servicios legales y como tal, la información contenida en esta capacitación se proporciona con el fin de informar a los participantes, pero no debe considerarse como un medio para reemplazar el asesoramiento legal que debe obtenerse a través de un abogado. Esto es súper importante. Si ustedes tienen preguntas, si tienen algunas dudas, acá tienen información de Support for Families. También les propongo que revisen en la descripción de este video, que van a encontrar el enlace para que se puedan sumar a nuestras clínicas en vivo, que revisamos un poco nuestros derechos y contestamos preguntas y charlamos sobre cómo todo esto impacta en la vida real de la educación de sus hijos. Así que les proponemos que se sumen a nuestra clínica y también a cualquiera de los talleres, eventos que hacemos para la comunidad, algunos virtuales, otros en persona, pero que puedan estar conectados para poder apoyarnos unos a otros. Muchas gracias por haber mirado este video y espero que la información haya sido significativa para ustedes.